Bendiciones para todos ustedes. Hoy estamos aquí nuevamente a la luz de las Escrituras. Así que vamos a compartir un tema y tiene que ver y es relacionado con aquellos apóstoles, aquellos personajes que padecieron y que hubo persecución. Pero vemos que hoy en día hay en lugares persecuciones de la cual muchas personas están afrontando. Y queremos hoy hablar un poco sobre eso y es lo que cuesta seguir a Cristo. Pastor, qué hermoso tema, Dios me le bendiga. Buenas, ¿cómo está usted? Amén, pastora, muy bendecido por nuestro Señor Jesucristo y aquí con ganas y presto para llevarle este mensaje a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos va a escuchar y que nos ha permitido y nos permite llegar a sus hogares. Así que queremos hablar un poco y tiene que ver con lo que cuesta seguir a Cristo. Vemos que para poder características de una persona o de un cristiano, de la cual no es fácil la vida en el Señor, no es fácil seguir los caminos de Dios, pero también les digo, tampoco es imposible vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver ciertas características que tenemos que ver en aquella otra persona y es ese amor apasionado por las cosas de Dios. Esa necesidad de reconocer a Dios por encima de todo, pastor. Pastora, vea, cuando nosotros nos perfilamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender todas las dificultades y todas las cosas que se nos pueden presentar porque están escritas en la Biblia, que es palabra de Dios. Si nosotros nos podemos a meditar las consecuencias que le trajo la palabra de Dios a los apóstoles, no vamos a decir que fueron buenas, porque fue una persecución total de parte del Imperio Romano. Entonces, cuando estamos hablando, pastora, de esa persecución, no vamos a decir que eso se ha acabado todavía. Esa persecución sigue. Y por eso es que sucesivamente estamos viendo que muchos líderes, muchos pastores están siendo vilmente asesinados. Pastora. Entonces vemos que estamos hablando de características de la cual se debe de ver en otra persona el reflejo. Y una de ellas es el amor hacia Jesucristo, la pasión, ese amor apasionado hacia Él sería la primera. Otra que vemos es el negarnos a nosotros mismos. Pastor, cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, mire que hay cosas que quisiéramos, que el mundo nos atrae, pero mire que la misma palabra nos enseña cómo debemos de vivir esta vida, pastor. Cuando está diciendo Negarnos a sí mismos. negarnos a sí mismo, nosotros tenemos que negarnos a hacer lo que al Señor no le agrada. Porque si yo, por ejemplo, si yo sé que yo tomarme un trago no me trae beneficio o si no perjuicio, yo ¿por qué lo voy a hacer, pastora? Las cosas negativas que uno no le encajan en nuestra vida cristiana, debemos de negarnos a todas esas cosas negativas, pastora. Y en esa estamos hablando del orgullo. Cuando hablamos del orgullo, pastor, es un punto hasta bastante delicadito, pero de igual manera vemos que el orgullo, la prepotencia, la altivez, esas clases de cosas que no nos dejan mirar el camino de la verdad, no nos dejan mirar las cosas de Dios, porque la altivez y el orgullo están por encima de lo espiritual cuando el hombre está en su espíritu carnal. Pero cuando el hombre está en el espíritu espiritual, todo ese orgullo, esas cosas que el enemigo pone en su mente y en su corazón y aún en su diario vivir, son cortadas. Doctora, vea, cuando la persona tiene orgullo, un orgullo, todavía esa persona no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hay veces que nosotros cuestionamos a la gente de afuera, y yo no digo que a la gente de afuera se puede cuestionar, porque es que la gente de afuera todavía no tiene el conocimiento pleno, y el conocimiento es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por eso nosotros
decimos, pero es que tú te crees, cuando alguien le dice una cosa a uno, es que tú te crees que yo soy ignorante. Sí, Señor, todos ignoramos lo que el otro sabe que yo no lo sé. Cuando nosotros estamos ignorando la presencia de Dios en nuestra vida diaria, pastora, nosotros somos orgullosos. Hay muchos predicadores orgullosos, hay muchos evangelistas orgullosos, hay muchos pastores orgullosos. De eso sí podemos hablar, porque es que esos sí tienen conocimiento, y cuando la persona tiene conocimiento de Dios, ya no debe demorar esas viejas costumbres del viejo mundo que vamos dejando atrás, pastora, porque si nosotros vamos a entender que al Señor nosotros entendemos que al Señor no le agrada esas prepotencias, esos orgullos, nosotros ¿cómo vamos a ser orgullosos, pastor? Pastor, y si hablamos un poco del mal hábito y los placeres, a la cual también conducen al desvío para mirar a Cristo. Pastora, vea, cuando nosotros estamos poniendo un mal ejemplo, nosotros siendo líderes, siendo pastores de una congregación, de una iglesia, de lo que sea, de un campo, nosotros tenemos que dar el mejor ejemplo, pastora. Porque hay veces, vea, nosotros, por causa de nosotros, la palabra de Dios está siendo pisoteada. Porque nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada. Y si hacemos lo que a Dios no le agrada, nosotros somos carta leída aquí en la tierra. Ya la gente de afuera, pastora, ya está viendo, está analizando lo que yo estoy haciendo o lo que usted está haciendo en contra de las reglas de Dios. Y es que a un pastor, si miramos, también como le habla a la iglesia, le habla al mundo entero, pastor, porque es que vemos que el mundo, las personas, todas las personas necesitan escuchar y necesitan conocer a Cristo. Por eso cuando la palabra de Dios dice escucharlo todo y retener lo bueno, nosotros, obvio de que nosotros vamos pasando por algo, alguna parte, por un sector donde se está haciendo cosas que no son agradables a Dios. Oiga, y nosotros vamos pasando, nosotros escuchamos eso, pero no lo podemos retener. Nosotros tenemos que retener, pastora, lo que nos conviene y a lo que nos agrada y lo que nos permite acercarnos cada día más a la gloria y al trono de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar a la luz de las Escrituras con el tema que tenemos, y es lo que cuesta seguir a Cristo. Estamos hablando para el mundo en general, y es porque todo, vamos a empezar desde el 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pastor. Cuando el Señor está diciendo en esa bonita palabra, si alguien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué nos tenemos que negar, pastora? Nosotros nos tenemos que negar de hacer lo que no le agrada al Señor, de coger esos malos hábitos y tirarlos a la basura. Nosotros tenemos que ser fructíferos y tenemos que meditar y pensar esa bonita palabra que nos está dejando el Señor para que nosotros sigamos. ¿Cuáles son? Que se niegue a sí mismo la persona. Nosotros tenemos que negarnos a las viejas costumbres que hemos traído anteriormente para nosotros seguir las reglas de nuestro Señor. ¿Y cuáles son esas? Seguir la cruz. Son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él padeció en la cruz del Calvario por la salvación de todos nosotros. Cuando yo estoy quitándole a los mandamientos de nuestro Dios, estoy perdiendo la comunión con Dios. Entonces vamos a seguir leyendo, y dice: porque todo el que quiera salvar su vida, como quien dice, hay momentos y hay que tomar decisiones de renunciar a lo que en realidad no nos deja avanzar y crecer y mirar al blanco, y el blanco es Jesucristo. Así que mire lo que dice aquí: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Lo dice las mismas Escrituras. Dice: y todo el que quiera, y todo el que pierda su vida por causa de mí, de la palabra, del evangelio. Por eso estamos hablando de la persecución, porque es que
la misma escritura nos dice que estos tiempos, y desde el tiempo de nuestros antepasados, también hubieron persecuciones cuando se predicaba el evangelio, se llevaba el mensaje de la palabra. Y vemos un hombre de la cual Saulo de Tarso fue un hombre que perseguía las iglesias. Y también vemos que ese hombre que perseguía las iglesias, cuando Dios le hizo el llamado, vemos que fue una transformación total. Entonces vemos aquí que dice de una manera que dice el mismo 30 y que no hemos terminado, y es el 35: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, oiga bien, por causa de mí y del evangelio, la salvará, pastor. Porque es que muchas veces aquí en la tierra, pastora, nos pegamos de lo material. Y aquí, por ejemplo, no es que yo no voy para esta parte porque yo voy a desatender lo que acá tengo. Si nosotros tenemos un llamado para llevar las buenas nuevas de la salvación a toda la humanidad, nosotros no podemos ponerle pero a las cosas. Por eso en el versículo pasado decía, el que no se niegue a sí mismo. Oiga bien, cuando nosotros nos estamos negando a seguir a las cosas de Dios, nosotros estamos amando a las cosas terrenales, y a lo de nuestro Señor Jesucristo lo estamos dejando a un lado. Estamos ganándonos, decimos nosotros, estamos ganándonos la vida aquí en la tierra, pero estamos perdiendo esa vida eterna que el Señor nos vino a dar. Cuando nosotros, pastora, vea, cuando nosotros estamos en la vida tradicional, en el mundo secular, nosotros tenemos que entender que esa vida es una, y la vida que nosotros vamos a llevar con nuestro Señor Jesucristo es otra. No es porque uno no se charle con las personas, porque uno no habla con las personas, pero uno tiene que apartarse de las cosas que no le gusta al Señor, de los malos hábitos, para nosotros no perder la comunión con Dios. Por eso cuando nosotros estamos perfilados con nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos entrando al reino de los cielos, porque nosotros sabemos que estamos vivos ahí, pero no sabemos cuándo vamos a desaparecer de aquí, pastora. Entonces los malos hábitos destruyen las buenas costumbres. Así que vamos a mirar un poco, pastor. Primero vamos a hablar de estos tres apóstoles, de estos tres personajes que nos habla la Biblia, y fueron parte de los 12, pero también murieron de una manera bastante cruel. Entonces vemos que vamos a hablar un poco sobre Pedro, Andrés, Felipe, que la Biblia nos enseña y nos dice que ellos murieron sacrificados. Todos fueron sacrificados. Y mire usted una cosa, por eso el Señor Jesucristo lo dice en un versículo, no me acuerdo la cita ahora, pero dice, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Por eso era que cuando estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos podemos imaginar, si lo crucificaron a Él, lo mataron a Él, que tenía el poder y lo sigue teniendo, ahora ¿qué no hacen con nosotros? Ahora vamos a hacernos una reflexión aquí sobre eso. No pensamos, y nosotros no vamos a ignorar, que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y murió, no era porque tenía que morir, no. Él murió por la salvación de todos nosotros, por el amor hacia la humanidad. Y nosotros tenemos que entender, si el Señor Jesucristo dio su vida, ahora nosotros no es que nosotros vamos a ser semejante a Él, porque nosotros somos humanos, y nosotros lo que tenemos, por ejemplo, de espíritu es una miguitica, y lo demás es carne, y el Señor era lo contrario. Lo que tenía de carne era una miguitica, lo que nosotros tenemos de espíritu, y Él era espíritu. Entonces nosotros podemos evitarlo. Obvio de que nosotros tenemos que entender que esas maravillas, esas cosas grandes que Él hizo, Él lo dijo también, grandes cosas harán en mi nombre, más grandes que las que yo estoy haciendo. Depende de la fe de cada quien. Entonces miramos también que Bartolomé fue crucificado, pero antes fue despellejado vivo. Pastor, imagínese en la situación que vivieron cada uno de ellos, y poco a poco lo vamos a ir mirando, y vamos a ir analizando de qué manera fueron sacrificados, de qué manera fueron torturados aquellos apóstoles, aquellos
primeros que llevaron el mensaje, que llevaron la palabra, y que hoy en día vemos también la persecución, y hay que darle gracias a Dios porque hay lugares, por ejemplo, hoy nosotros podemos predicar, llevar el evangelio y podemos decir que aquí en este lugar, Templo Jehová Jireh, no nos han tocado la puerta ni nos han hecho esta clase de cosas que hasta el momento podemos ver y describir de lo que sucedió en una época pasada, pastor. Vemos que este Bartolomé fue crucificado, pero antes fue despellejado vivo. Imagínense cómo sería de dura o cómo sería de duro esa manera de tortura. Por eso la palabra comienza diciendo lo que cuesta seguir a Jesús. Nosotros tenemos que entender, pastora, vea, que la persecución y muchos apóstoles y todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el único que no murió decapitado fue Juan el teólogo. Los demás fueron, pero muerte de una muerte muy brusca, pastora, se puede decir. Y nosotros tenemos que entender que en ese tiempo no se hacían seguimientos. ¿Por qué? Mire, que por qué lo mataron, vea, que fuera porque estaba allá. No, la palabra de Dios dice que lo que cuesta seguir al Señor. Y si eso pasó con esos discípulos que anduvieron con Jesucristo de la mano, ahora, pastora, en este mundo desenfrenado, desordenado que tenemos, ahora se verán grandes cosas. Y se están viendo. Y se están viendo. Y mire usted una cosa, pastora, y acá, ahorita mismo, le tenemos que ir buscando, y le vamos a buscar las piezas fundamentales. No que era que estaba en esto, no que era que está, no, lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pastora, vea, son temas muy delicados. Y profundos. Profundos, porque es que si nosotros analizamos los líderes, los pastores, los evangelistas que han sido sacrificados, muchos no están metidos en nada. Solamente porque el ser humano aquí en la tierra se deja manipular por Satanás para quitarle la vida a esa persona, lo calunian, le hacen lo que sea. Así en ese tiempo a los discípulos del Señor, ¿cuál era lo que ellos buscaban? Porque pensaban de que el reino que el Señor iba a traer era terrenal. Eso era lo que pensaban los grandes gobernantes, y por eso pusieron esa perseguidora con los seguidores de nuestro Señor. Entonces seguimos hablando de aquellos varones de la cual hoy queremos que usted conozca, que usted entienda, que usted vea que del principio también hubo persecución. Y entonces vemos también a Santiago el Mayor, dice que fue muerto a filo de espada. Imagínense la manera, de qué manera fue sacrificado. También vamos a hablar un poco de Mateo. Mateo fue asesinado. Simón fue cortado por la mitad. O sea, vaya imaginándose todas estas cosas que tuvieron que pasar aquellos apóstoles. Simón cortado por la mitad. ¿Cómo sería de dura o cómo sería de duro ese sacrificio de muerte hacia este varón que fue servidor, que habló del mensaje de la palabra, pero que habían personas que esa eran su manera de atropellar, de manera de atropellar a aquellas personas que predicaban el evangelio, pastor? Pastora, vea, por eso cuando el versículo comienza diciendo lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que vivir preparados, pastora, aunque sea muy duro, decirlo, pero nosotros aquí tenemos que estar listos a lo que sea, porque es que todavía no hemos visto grandes cosas, pero se verán porque están en la Escritura. Y la palabra de Dios se debe de cumplir todo al pie de la letra. Nosotros tenemos que entender si esos discípulos del Señor que anduvieron con Él, que andaban juntos, hablaban, se tocaban, les tocó esa persecución tan berraca y esa muerte tan cruel, pastora. ¿Ahora qué? Nosotros... ¿Qué será de nosotros? Entonces tenemos que entender, hacer un paréntesis y analizar
lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y el que se niega, oiga bien, el que se niega a sí mismo, ese va heredando la vida eterna porque nos negamos a las viejas costumbres, a todas cosas negativas. Pero el que no se niega, el que dice no, por ejemplo, va a venir algo muy, muy cruel, pastor, y es cuando llegarán gente obligando a otros a hacer lo que no quieran. Y el que se haga, el que les acepte lo que ellos digan, ese perderá la vida con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos como los ejemplos y nos enseñan muchísimo el valor. Sabemos que hay personas que de pronto dirán, no, pues si con esas condiciones, con esas situaciones que vivieron a nuestros antepasados, pues yo para qué seguir. Pero miremoslo del otro punto de vista y es cómo demuestran el amor y la fidelidad a Dios. No importando lo que les fuera a pasar, solamente viendo la gloria de Dios que estaba enfrente de ellos. Porque ellos podían perder la vida, su cuerpo, pero no perdían el alma, que esa es la que hay que conservar, el alma para Cristo. Entonces vemos que Judas fue golpeado con un mazo en su cabeza. Posteriormente se dice que pudo haber sido decapitado, pero fue golpeado con un mazo en su cabeza. Dice, el apóstol Pablo fue decapitado en la ciudad de Roma. Murió como mártir por su fe. Y vemos que ese apóstol, tanto que persiguió la iglesia, y mire que también tuvo que pasar por esta situación de persecución. Y él era perseguidor de la iglesia. Pero el Señor se lo dijo, te voy a enseñar lo que te cuesta seguirme. Sí, Señor. Cuando nosotros nos estamos dejando doctrinar por la palabra de Dios, nosotros nos estamos dejando doctrinar por nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre cruel, era un hombre perseguidor de la iglesia. Era un hombre que, mejor dicho, donde habían prédicas, ahí era donde él le gustaba estar, pero no para predicarlo, sino para aprender todo el que estuviera predicando y todos los siervos y todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire esto una cosa, como el Señor transforma al ser humano. Por eso nosotros tenemos que entender. Hay mucha gente que dice, no, pero el que está metido haciendo lo que... No, esa persona, el día que llegue a nuestro Señor Jesucristo y se llega arrepentido, está perdonado porque él hizo pacto, fue con el Señor, no hizo pacto aquí con seres humanos en la tierra. Entonces, si miramos a Juan, el joven, el cual estamos hablando, o el pastor estuvo hablando ahorita, y él murió de una edad avanzada. O sea, murió por vejez, pastor. Bonito es el reglamento de Dios y nosotros tenemos que agarrarnos y acogernos a él. Porque él se lo dijo, a Pedro se lo dijo, si yo quisiera, nos estaría de nuevamente con nosotros el día de nuestra venida, o sea, el día de la resurrección. Porque Pedro era un hombre celoso con la idea. Así sucesivamente hay un celo aquí en la tierra. Cuando hay un celo santo de parte del ser humano, no es pecado. Pero hay celos que nos ponemos nosotros, pastora, que destruye a la iglesia, destruye a la vida del hombre y a la vida de la mujer. Porque si nosotros nos ponemos con un celo de que aquel es el que están tratando mejor, porque ese le dan el micrófono, porque ese le dan la prédica. No, yo tengo que analizarme yo, cómo estoy actuando yo, el por qué a mí no me ponen a hacer lo que ponen a hacer a aquella otra persona. Ahora, pastora, le voy a decir una cosa, porque tenemos que hablar las cosas conforme son. Claro. En muchas iglesias hay rosca y esa rosca nos está impidiendo de entrar al reino de los cielos. Porque el Señor Jesucristo no le gustan esas cosas negativas. Y nosotros, hay veces que en el entorno de nosotros tenemos que tener, por ejemplo, este fulanito, este otro fulanito, nosotros no tenemos equipo de fútbol. Nosotros no, que ese es el que está jugando mejor. Nosotros tenemos sometimiento hacia nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que ser cada día que va pasando,
ejemplo de la gente de afuera, pastora. Entonces podemos ver que dejándolo todo y seguir a Cristo es como un compromiso serio a largo plazo para nuestra vida. Pastora, vea, nosotros tenemos que entender que la vida en el cristianismo no es fácil, pero tampoco es imposible, de llevarla. Porque a usted le hacen comentarios, a mí me hacen comentarios, a todo el mundo, mejor dicho, lo andan escarneciendo por la calle. Pero nosotros tenemos que entender, si nosotros nos metemos a la luz de la palabra, si esas personas de quien estamos hablando, de los seguidores y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, padecieron, sufrieron, nosotros sabemos lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, si hablamos de aquellas personas que le ha tocado ir a misiones, aquellas personas que han viajado a otros países, a otros lugares, y vemos que esas personas han padecido, aún en este tiempo, han padecido, han sufrido, aún han tenido que salir de esas tierras, pero también han tenido que perder su vida en esas tierras. Entonces vemos que la persecución todavía está. Sí, pastora, una cosa está nosotros aquí, los dos solos, haciendo esta grabación, ¿cierto? Y otra cosa es vivir en carne propia lo que mucha gente le ha tocado de vivir. Hay mucha gente que hacen un video y lo montan en las redes. En las redes, haciendo que tú eres seguidor, que tal y que no sé qué, que estemos. No, eso nosotros ni nos podemos imaginar. Por eso, vea, mire, nosotros no somos dignos de hacer ninguno, pero ninguno de nosotros el papel de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el apóstol Pedro, cuando lo iban a asesinar, dijo, no soy digno que me crucifiquen igual como crucificaron al maestro. Entonces, si no era digno que lo crucificaran como crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ahora cómo va a ser digno de nosotros hacer papeleo de que nosotros somos Jesucristo. Mire, ahora yo he visto mucho en esas redes sociales, pastora, también que un niño que se le presenta a la gente que ese es el ángel. Nosotros no podemos hacer ese tipo de comentarios. Nosotros tenemos que afianzarnos de la palabra de Dios y mostrarle al mundo las cosas positivas, pastora, lo que dice la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer como personas, como conocidos? Aún aquella persona que está recién iniciando el evangelio, que no es fácil que al ver todo esto de pronto se quede como quien dice, ¡guau! ¿Qué pasó? Dios mío, no quisiera padecer todo esto. Pero la Biblia nos dice que en estos tiempos y en todo tiempo vamos a tener estas persecuciones, aún si estamos siguiendo a Cristo. Entonces vemos que aquí es renunciar a nuestra propia vida, aún a las posesiones, a todo eso que colocamos por encima de Dios. Porque mire que el título dice lo que cuesta seguir a Cristo. Muchas veces estamos más prioritarios porque queremos colocar prioridad en una casa, quizás en un dinero. También no podemos, y también en nuestra propia vida, hacer lo que nos da la gana, vivir como queramos vivir. Porque no nos sujetamos a la palabra, porque es la palabra la que nos confronta, es la palabra la que nos educa, es la palabra la que te transforma. Entonces, al ser la palabra la que te transforma, todos esos hábitos, todo eso cuesta dejarlos, pero no es imposible dejarlos, porque podemos dejarlos bajo la cobertura de Dios, porque Él nos está educando para un cambio y una transformación. Pastora, vea, cuando de pronto yo mencioné cosas, que no vayamos a pensar que es que nosotros queremos ser más que nadie. No, nosotros no somos más que nadie. Nosotros lo que queremos en este mensaje es que la gente quede claro que nosotros aquí no podemos hacer solamente lo que nos manda la Escritura. Nosotros venimos de una persecución de que estamos hablando, que están viviendo, que vivieron los apóstoles, y eso mismo está viniendo. Eso ha seguido corriendo en este diario vivir del ser humano. Nosotros tenemos que entender que yo hoy en día todavía tengo que aprender y tengo que seguir asimilando y tengo que
mostrar que verdaderamente soy un buen cristiano. Entonces, aquí vemos, pastor, que aún vamos a hablar un poco, pero con respecto a los mandamientos, porque los mandamientos nos dejan una enseñanza muy linda. Y es como una prevención para que no caigas, para que entiendas lo bueno que Dios quiere en tu vida. Ese es lo que está hablando el versículo que usted leyó, el que no se niega a sí mismo y coge mi cruz y me sigue. Esa es la cruz, pastora, Sí, sí, los sí. mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Los mandamientos. Lo que cuesta verdaderamente, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos perjudica, pastora? Y qué verdaderamente No debemos de hacer. no debemos de hacer, pastora. Usted mire bien que aún la idolatría delante de Dios es pecado. Pastor, hablemos un poco sobre la idolatría, pero hablemoslo de una manera específica para que ellos puedan entender. Porque muchas veces creemos que idolatría es solamente algo que hacemos con nuestras manos para tenerlo allí. No, en muchas ocasiones idolatría es tener un familiar o un hijo. Pastora, vea, la idolatría no solamente los monumentos que se hacen, las imágenes, no. La idolatría es idolatrar uno a por ejemplo, puede ser un televisor, puede ser un equipo de sonido, puede ser un carro, puede ser una bestia. No, porque eso es mío, porque no, nosotros tenemos... Nadie nos puede tocar. No, es que nosotros tenemos, es que solamente perfilarnos hacia nuestro Señor Jesucristo, pastor. Esa es la imagen que nosotros debemos hacernos cada día en nuestras vidas y mostrarle al mundo que no solamente las imágenes son idolatría. Hay veces que nosotros idolatramos, por ejemplo, las religiones. Y ese es ser idólatra, porque las religiones no nos van a salvar, pastora. A nosotros nos va a salvar nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos es que pegarnos de la palabra de Dios, nosotros no hacer murmuraciones a las otras religiones, a las otras doctrinas. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios y de pronto ahora me equivoqué cuando dije la doctrina. La doctrina es la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos no volvernos religiosos. Independientemente de su creencia, nosotros respetamos, pero nosotros le llevamos a la luz de las escrituras porque como lo que el pastor decía, la religión no salva, pero el que salva a Jesucristo, nosotros le estamos presentando es a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces yo quiero que usted escuche algo aquí. Ahora, otra cosa antes que usted comience a leer el versículo. Y es que nosotros podemos tener, pastora, vea, nosotros no podemos vivir en confrontación de religiones. Porque el Señor no es religión, el Señor es palabra de Él es salvación. Y todo el que esté dispuesto a dar su vida, a seguirlo, ese tendrá la vida eterna. Entonces vemos aquí algo en el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer de ahí en adelante. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le dio cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que hallase algún hombre o mujer en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció, que ahí es donde yo quiero que empecemos a enfocarnos, pastor. Al principio vemos cuando lo que él hacía, de qué manera él hacía las cosas para perseguir a la iglesia. Pero aquí en el 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es de dar a conocer
contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, mire que con todo eso él reconocía la voz, vea, Señor, le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, pastor. Pastora, vea, cuando Saulo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, así sucesivamente nosotros hacemos planes. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto. Pero una cosa es lo que yo piense. Y otra cosa es lo que Dios quiera. Y otra cosa es lo que Dios quiere. Vamos a ver los mandamientos de Dios con el ser humano. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos a la luz de la palabra. Y cuando Saulo de Tarso iba que lo rodeó ese rayo de luz resplandeciente que lo tiró a tierra, es porque el poder de Dios no lo aguanta nadie, pastora. Y cuando está en el propósito y el llamado de Dios, mire que ahí está la respuesta. Mire que Pablo fue una persona afortunada, porque a través de que tantas cosas hizo, pero Pablo fue una persona, después que recibió al Señor, fue íntegro y nunca jamás volvió a hacer nada de lo que hacía cuando no era seguidor de nuestro Señor. Cuando él le decía, Señor, ¿quién eres? ¿Cierto? Estaba reconociendo por sobre de todas las cosas que era Señor de señores. Claro, claro. Un Señor el que lo estaba llamando, porque él sabía que lo que le estaba ocurriendo no era, se lo estaban haciendo personas terrenales, sino era el propio Señor de señores. Entonces vamos a mirar allí, es que Pablo fue un llamado milagrosamente. Pablo tuvo el llamado milagrosamente. Pero también vemos allí es que él escuchó la voz de Dios. Pastor, qué maravilla, ¿cierto? Nosotros cuando escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un buen oído, pastora. Porque nosotros, y obediencia. Y obediencia, porque es que mire usted, si usted se analiza, por ejemplo, cuando el papá le dice al hijo, mijo, vaya y hágame esto. Y el muchacho le dice, yo no voy para allá. El muchacho no oyó, no estuvo el oído presto para oír a su papá. Así nosotros, cuando el Señor nos hace un llamado y nos negamos, pero no nos estamos negando, no nos estamos negando a sí mismos, nos estamos negando del llamado que nos está haciendo nuestro Señor. Porque no le estoy oyendo, porque nosotros pensamos, hay veces que pensamos lo mismo que pensaba el rico que el Señor iba a mandar los mismos apóstoles, los mismos predicadores que había en esa época para que le predicaran a los hermanos. No, el Señor manda aquí en la tierra un ser humano para que le vaya a predicar a otro ser humano. Es de parte del Señor que lo envía. Que lo envía. No es que nosotros vamos a esperar a ángeles del cielo para que nos vengan a predicar. No, así no, eso no lo vamos a ver más y nunca. Asimismo vemos que cuando ya todo esto pasa, cuando él oye la voz de Dios, cuando él escucha y hace lo que el Señor le envió, le dijo que hiciera, donde tenía que llegar, vemos que su primera misión fue ser misionero. ¿Y qué es un misionero? Pastor, predicar, llevar el mensaje, la palabra, que la palabra sea la que convenza al hombre de su pecado. El misionero es cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en nuestro país, sino en todas las naciones donde el Señor quiere de que vaya. Ese es un misionero. Pastora, vea, cuando la persona se dice que nos negamos a sí mismos, nosotros nos tenemos que negar de lo malo, pero no, por ejemplo, si el Señor dice que nosotros de aquí tenemos que ser enviados por otra parte, nosotros no nos podemos pegar de aquí, de lo que hay aquí. Nosotros tenemos que irnos porque nosotros estamos trabajando con el dueño del oro y el dueño de la plata. Y el dueño de toda la vida. De toda la vida, sí, señor. Así que si miramos ejemplos, y nos vamos a meter a pocos, pero sabemos que hay mucho más. Hay ejemplos de
donde hay persecución religiosa y podemos ver que hay ciudades como Corea del Norte, como Libia, como Pakistán, Irán, India. Vemos que esas ciudades en todo tiempo, porque eso todavía está. Por eso estamos hablando de un pasado que también que la vivieron, pero ahorita estamos hablando de ahorita el presente, ahorita lo que estamos viviendo. Vemos que esos países aún hay pueblos, hay lugares, hay veredas, hay partes aquí en este lugar donde estamos que también han sido afectados por estas persecuciones. Y es que no pueden llevar el evangelio, predicar la palabra con libertad. Pastora, vea, cuando usted comienza a hablar de esas naciones, estamos hablando de una potencia mundial terrenal. Diabólica. Pero diabólica. Mire, vea, cuando nosotros estamos viendo la inteligencia del hombre, aquí en la tierra no tiene inteligencia porque el hombre sea inteligente. Fue porque Dios permitió la inteligencia de esa persona. Y hay mucha gente que no saben aprovechar las inteligencias que Dios le da. Porque hay veces que la inteligencia que Dios le dio a esa persona la está utilizando en cosas mal utilizadas que no debe de hacerla. Y nosotros tenemos que utilizar las cosas que Dios nos está dando, porque Dios formó al hombre a imagen y semejanza de él. No lo formó a imagen y semejanza de un animal, fue a imagen y semejanza de él, para que se señoreara sobre la faz de la tierra. Cuando estamos hablando de esa promesa, hay muchas naciones, pastoras, que son potencia mundial, como la China, como digamos Corea del Norte. Son esa gente que tienen potencias mundiales y son, mejor dicho, súper inteligentes. Pero la inteligencia lo ha llevado a hacer cosas personales, terrenales, que el hombre lo hace de corazón de él, no de corazón de Dios. Entonces miremos que también vemos países que rechazan el evangelio. Mire, hay lugares, y no nos vamos a hablar solamente de esos países, vamos a hablar del mundo entero. Hay lugares donde la Biblia, hay personas, aún nosotros hemos podido ver personas que toman una Biblia y la hacen pedazos. Rechazan la palabra de Dios. Y asimismo, como hay personas, hay lugares donde rechazan el evangelio. Si vamos a mirar, por ejemplo, Singapur, Filipinas, Camboya, Taiwán, todas esas ciudades, todos esos lugares, y aún aquí en Colombia, hay partes donde no se predica el evangelio con libertad. Pastora, es que no vamos a analizar las cosas como son. La persona cuando hace esas cosas, ¿qué culpa tiene un libro que lo hayan escrito y que ese libro es revelación de Dios? Revelación de Dios. ¿Qué tiene de culpa eso? Nosotros tenemos, antes a lo contrario, dichosa la persona que le llega a sus manos un bendito libro de esto. Porque nosotros lo que pasa es que esas personas que comienzan a ripiar, a pisotear la palabra de Dios, se puede decir, esas personas no tienen a nuestro Señor en el corazón. Se están dejando manipular, como sucesivamente hay mucha gente dejándose manipular por Satanás. Hay mucha gente que dicen que Dios no existe. Y Dios sí existe, porque Él fue el que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay sobre la faz de la tierra y en los mares y en los ríos. Fue Él el que creó eso. No fue un ser humano ni fue nuestro Señor Jesucristo el que nos dio la vida, el que nos dio esta tierra para que viviéramos y el que nos está dando todavía por el momento la libertad para nosotros hablar de su lo palabra. que cuesta seguir a Cristo. Así vemos cómo es la persecución en el mundo entero y vemos lo que está sucediendo y por eso queremos que usted entienda que el evangelio es vida y vida en abundancia. Se puede perder la vida aquí en esta tierra, pero que no se pierda el alma. Entonces vemos aquí en esta parte donde nos habla y nos dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice, sí, y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire que esta palabra nos está diciendo como quien dice,
si vas a vivir conforme mi palabra, porque es la palabra la que nos enseña, la palabra es la que nos dice cómo debemos de actuar y cómo debemos de pensar, ¿qué quiere decir? Vas a perder la vida, predicando, enseñando, ganando almas para el Señor. Porque estamos en un mundo y estamos en este lugar donde se pierde todo se pierde todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué? Por servirle, pero es preferible perder la vida que el alma. Así que vea lo que sigue el 25. Porque el que aprovecha al hombre, ¿de qué aprovecha al hombre? Escuche bien. Si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo, pastor. Pastora, vea, cuando la persona coge muchas posesiones y aquí en la tierra, Sí. qué bonito es cierto que esa persona tenga lo que quiera, lo que verdaderamente Dios haya permitido de que le llegue a él. Pero hay que saberlo utilizar y saberle dar las gracias a Dios. Pero nosotros hay veces que por tener lo terrenal dejamos perder lo celestial. Entonces, por eso él dice, pues ¿de qué aprovecha el hombre si gana el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? De nada. Amigo, hermano, usted que está allí, ¿qué significa lo que cuesta seguir a Cristo? Negarse a sí mismo. Por eso la palabra nos enseña, venid todos los que estéis trabajados y cansados, porque yo os haré descansar. El mismo Dios es nuestra esperanza, el mismo Dios es nuestra vida, es nuestra salud, es todo para nosotros lo que ya hemos creído. Por eso tú que estás iniciando el evangelio, tú que vas a empezar a dar ese primer paso, confía en el Señor, porque aunque tengamos todo en esta vida terrenalmente, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Nosotros tenemos que entender que la riqueza más grande es tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. La persona pobre no es la que carezca de dinero, de recursos económicos. La persona pobre es la que no ha aceptado, ni reconoce, ni tiene a nuestro Señor Jesucristo en su corazón cada quien. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Les saludamos el pastor Tomás López. Y la pastora Yané Hoyos. Para nosotros ha sido un placer llegar a sus hogares, a sus mentes y a sus corazones, y que Dios los bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos.